Bueno, muy buenas tardes a todos. Antes de iniciar, pues les recuerdo dejar registro de asistencia en el chat. Quería comentarles que apenas me habilitaron el usuario de Fénix, entonces si ustedes consultan sus notas en Fénix, pues no aparecen reportadas. Entonces yo esperaría que a finales del día de hoy o más tardar mañana, pues ya aparezcan esas notas reportadas, porque no puedo hacer el reporte hasta que tenga el consolidado de la nota del primer corte que les dio la doctora María Alejandra, y eso me pasa en todos los cursos. Entonces tengo que esperar a que me hagan una migración de la información a mi usuario para poder colocar allí, y tengo pendiente también resolver, creo que un reclamo aquí en el curso, ¿vale? Entonces, eso quería comentarles frente a eso. Me encuentro un poquito preocupado por el tema del tiempo que nos queda para clases. En cuanto a procesos de selección, si lo vamos a abordar, digamos, si vamos a alcanzar a terminar todo el tema, pero sí sería bueno como que vayamos pensando en ponernos de acuerdo en, yo les decía, vamos a hacer dos actividades para evaluar este corte que tiene que ver con un examen de selección múltiple, lo haremos a través de Moodle, y un trabajo. Entonces, para fijar la fecha de una vez, y pues si es que se conectan todos, si no les solicitaría a los que están presentes, pues retroalimentar esta información con tus compañeros para ponernos de acuerdo en la fecha, para que luego no vayamos a tener cruces, porque, digamos, con este tema de la virtualidad, pues a veces se toman, digamos, más tiempo para realizar alguna actividad, o hay pues sesiones de espacios por parte de los profes, y entonces la idea es como que tengamos todo gestionado, ¿vale? Entonces les dejo esa inquietud. Frente al tema de notas ya no hay dudas, ¿no? ¿Es verdad? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. De mi parte, pues no hay dudas. Bueno, en nuestra clase pasada nosotros estábamos entrando a mirar esa última forma de contratar, que era el escenario de la contratación directa. Y llegamos hasta el tema de la urgencia manifiesta y quedamos aquí. Vamos a ver en esta oportunidad algunos ejemplos de esto. Frente al tema de la contratación directa por urgencia manifiesta, a título de recordar y de resumen, pues se trata de una contratación para atender circunstancias urgentes, les decía yo. Entonces, ahorita estamos en un estado de excepción. Ese estado de excepción determina que Colombia se encuentra en una situación especial por una crisis sanitaria debido a la expansión de un virus que está atacando a toda la población humana a nivel mundial, y eso permite, decíamos, omitir esos procesos de selección, como la licitación, la selección abreviada, el concurso de méritos, para efectos de contratar directamente y atender la emergencia. Y habíamos cuestionado, digamos, si es válido que una persona contrate ahorita por 3 meses, digamos, mercados para atender a la población vulnerable, y que sin embargo no tome la precaución de contratar más mercados mediante un proceso de selección para atender al futuro. Bueno, ahí hay varias variables en ese ejemplo, en la medida de que no es posible determinar, digamos, hasta qué punto puede avanzar esto o no. Y a modo de reflexión y aprovechando la experiencia que ustedes tienen en el sector empresarial, ya se empieza a discutir si el Estado es responsable por estos cierres obligatorios que se dio de ciertas actividades económicas, ¿ya? Ya ha habido consultas directas, por lo menos en nuestra oficina, en la que nos dicen, bueno, el Estado toma una decisión de cerrarme mi negocio, ¿ya? O de suspenderme la prestación de un contrato estatal, por ejemplo, y yo si hubiera podido
desde un principio cumplir con la prestación. O sea, el Estado me está obligando prácticamente a cerrar y esto era prevenible, se pudo haber, buenas tardes Daniel, se hubiera podido contener. Bueno, lo cierto es que les dejo esa inquietud, digamos, sobre esa reflexión, si el Estado debería responder o no por esos cierres de actividades que debían podido haberse prestado, o sea, que se hubieran podido seguir prestando con las medidas desde un principio y no mantenernos en este cierre, digamos, de casi 2 meses, 3 meses ya, que es lo que está programado. En concreto, digamos, de la urgencia manifiesta, es para atender situaciones excepcionales. Habíamos visto varios ejemplos, digamos, cuando por cuestiones de urgencia no se puede acudir al procedimiento de selección, cuando ocurren casos de fuerza mayor o calamidad pública, etcétera, etcétera. Entonces, ayer mejor dicho, me topé con un ejemplo. Me avisan si miran el SECOP aquí, en cuanto a urgencia manifiesta. Si miran la pantalla del SECOP, sí. Sí, profe. Eso. Entonces, ayer salió otra convocatoria, otra contratación directa para contratar mercados en el municipio de Pasto. A las 5:35 p.m. se publicó y este proceso se hace por 600 millones de pesos. Entonces, nuevamente se selecciona un contratista de manera directa para atender esta emergencia, la contratación en este caso de unos kits alimentarios que se han denominado para personas vulnerables del municipio de Pasto, con el fin de prevenir y mitigar el COVID-19. Entonces, aquí va a haber varios documentos. Lo que nos interesa es determinar, en este caso, digamos, primero, el primer escenario es que el decreto de urgencia manifiesta pues esté bien justificado. Bueno, es un tema como más jurídico, pero lo vamos a analizar, porque lo que importa aquí es entender el fenómeno de la planeación. Digamos, si ustedes no están en el lado del sector empresarial, sino como servidores públicos, verificar que esto se haya hecho de manera adecuada. Entonces, permítanme, yo les comparto aquí el PDF. Listo. Entonces aquí encontramos un acto administrativo que declara la urgencia manifiesta en el municipio de Pasto. Aquí pues hay una serie de justificaciones que tendrían que ver con qué es la urgencia manifiesta, cuándo se pueden declarar, ¿ya? Unas justificaciones del punto técnico, digamos, de que desde la OMS pues que se ha determinado como una pandemia, que hay una declaración de una emergencia sanitaria, ¿ya? Que se hace necesario atender. Esto es una justificación bien sencilla realmente, ya puramente normativo, no habla en concreto de la situación del municipio de Pasto, porque lo está generalizando, miren. Ustedes miren aquí, dice lo siguiente, que en sesión del Consejo de Gobierno Municipal llevada a cabo el 25 de marzo, unánimemente el gabinete recomendó al señor alcalde la urgencia manifiesta con el fin de dar continuidad al suministro de bienes y o prestación de servicios que permitan afrontar la situación presentada por la pandemia. Es decir, no se denota que hay una valoración concreta de qué es lo que está sucediendo, ¿ya? Puede ser evidente cuando nosotros hablamos de que algo es evidente, cuando somos operadores jurídicos hablamos de hechos notorios, esa es la palabra, digamos, técnica. Algo que no necesita prueba es un hecho notorio, ¿ya? Pero aquí ni siquiera me dice quién es el vulnerable, ¿no? Quién son las personas catalogadas como vulnerables. Sin embargo, ahí se está justificando esa contratación y nos dice pues que se declara la urgencia manifiesta y que en este caso, eso suele pasar, ¿no? Se delega en una persona la responsabilidad de contratar. ¿Listo? Esta delegación es permitida, pero ya mirábamos en ese principio de responsabilidad de que esa delegación, por más de que se haga, pues no exime de responsabilidad al jefe de la entidad, en este caso, al señor alcalde Germán Chamorro de la Rosa. Entonces,
En este caso lo que nos interesa saber es que si está declarada la urgencia manifiesta, ¿ya? Que si hace señalado que está declarada y con eso ya pueden entrar a contratar directamente. Ahora me voy a devolver acá a SECOP. Aquí ya han hecho unas cotizaciones. Recuerden que en el primer contrato contrataron directamente ay, se me va el nombre de la empresa, de Mercaspress creo que es. ¿No? Lo hicieron directamente sin una cotización previa. Me imagino que sobre eso ha de haber habido algún tipo de crítica, pues, por contratar directamente, habiendo tantos supermercados aquí en la ciudad que puedan prestar el servicio. Incluso compañeros de ustedes eh, son propietarios o dueños de supermercados que pudieran perfectamente prestar este servicio. ¿Ya? Entonces aquí miramos que la unión temporal Pasto Solidario, miren, en este caso voy a abrirla para que miremos ese fenómeno de la unión temporal, para ver quiénes son los de la unión temporal. Ahí podemos mirar entonces cuáles son las personas que integran esa cotización. Entonces aquí nos dice Iván Andrés Chávez Moncayo y Edna Marisol Patiño Narváez. Ya, son dos personas que integran el supermercado Amorel, Edna Marisol, Iván Supermercado Máximo. Eso. En este caso, miren, este fue. En el primer contrato de urgencia manifiesta, el Pasto contrató con Máximo Express, que es de Iván Andrés Chávez, directamente. Pero ahora van a contratar mucho más, entonces él se ve, digamos, en incapacidad logística, digámoslo, para atender la demanda de ese contrato y se asocia en una unión temporal con el supermercado Amorel. ¿Ya? Crean una unión temporal y presentan esta cotización. Qué bueno que ahorita estén haciendo cotizaciones, eso nos implica pues algo de transparencia en ese proceso. Y aquí miramos que participaron, no sé, digamos, en este caso no hay, no sé si hubo un aviso, definitivamente no lo hay aquí publicado en SECOP, digamos, de quién decide a quién se le pide cotizaciones, ¿no? Pero de pronto en radio o en la página web de la alcaldía podrían haber estado pidiendo las cotizaciones. Lo cierto es que esto se publicó, permítame, aquí no nos dice cuánto se publicó. Eso se publicó ayer, ¿ya? A las 5:35 y la firma del contrato ya se hizo a las 6 de la tarde. Es decir, en cuestión de media hora se logró, entre comillas, pues esto tuvo que haber tardado todo el día, lograr cotizar a estas empresas de la región y finalmente contratar los kits. Ya, y aquí se la ganó nuevamente la Unión Temporal Pasto Solidario de Máximo Express y el supermercado Amorel. ¿Listo? Y aquí pues ya la justificación de por qué es un contrato de urgencia manifiesta, por qué es directo, ya, la carreta, digamos, para justificar de que se deba contratar directamente, la historia de las decisiones que ha tomado el alcalde, para llegar, digamos, a mirar qué es lo que van a contratar. No sé si alcanzan todos a mirar ahí. Entonces, aceite, café, lenteja, arveja, harina de trigo, arroz, azúcar refinada, pata, supongo que es pasta, avena, papacapira, cuchuco, etcétera, etcétera. Y obligaciones, la forma en la que se va a entregar, ¿ya? Y es una entrega total. Entonces, en este caso, pues lo que miramos es que la urgencia manifiesta, primero, pues va a depender en una de la discrecionalidad de la entidad. ¿Qué es la discrecionalidad? Pues que ellos anticipan cuándo deben, con quién contratan. ¿Ya? En el primer contrato ya miramos, definitivamente no hubo ninguna cotización, ningún criterio objetivo de selección, simplemente cotizaron con uno y con ese se fueron, ya que es con Máximo Express. Hoy nuevamente se contrata con Máximo Express en una unión temporal con el supermercado Amorel, ¿ya? Y la entidad cotiza,
saca los certificados de disponibilidad presupuestal, esto es la plata, y contrata, se acabó. ¿Listo? Lastimosamente, pues esto se presta para a veces para arbitrariedades. Lo importante es, por ejemplo, los que están, entidades que se encuentran certificadas en calidad, ¿ya? Aquí, lastimosamente, entidades que deberían dar ejemplo, como la gobernación, no estar certificada en calidad. Desconozco si el municipio de Pasto lo está, pero hay muchas entidades que están certificadas. Para el sector privado hablamos de la ISO 9001, para el sector público la GP 1000 y el sistema integrado de gestión. Entonces, cuando uno se certifica como entidad pública en esas normas, entonces genera, yo les decía, un tratamiento de proveedores, ¿ya? Y habría que registrarse en el sistema de proveedores de cada entidad. Para esa entidad es más difícil entrar a cotizar con cualquier parecido, sino que le toca cotizar con las personas que se encuentran registradas. Entonces genera, ya digamos, una situación más de transparencia en ese punto. Eso sería como en consecuencia el tema de la contratación, digamos, por urgencia manifiesta. ¿Queda claro? ¿Tienen alguna duda sobre esta? Eso es como muy sencillo. Creo que ahí no se tuvo que respetar un tiempo como mínimo o algo. Pues se supondría que debería ser razonable el espacio de tiempo, ¿no? Pero como es directo, pues el Estado se omite cualquier tipo de tiempo, ¿ya? Lo cierto es que estos contratos luego van a ser examinados por la Contraloría, les decía yo acá en la presentación. En esos casos, la Contraloría pues determina si el contrato, una, fue austero, es decir, que no se contrató con sobrecostos, como lo que pasó en la gobernación de Nariño, que es lamentable porque termina entonces echándose para atrás como más de 400 millones en dos contratos, disque destinados al pago de transporte, ¿ya? Es un escándalo grave, pues, pero que termina mostrando de que a veces este corre-corre que utilizan las entidades, pues genera una situación irregular. Eso no implica que ustedes como empresarios puedan hacer acercamientos, ¿no? Acercamientos a la oficina de contratación y decirle, mire, yo estoy en la disponibilidad, tengo el stock en bodega, tengo los productos para ofrecerlos, entonces pues yo pensaría que ya podrían contratar conmigo. O sea, lo importante es hacer hincapié en eso. Miren, una de las cosas, y devolviéndome el tema de la enajenación de bienes del Estado, pero para que ustedes entiendan, digamos, cómo debe ser la posición de un empresario que es, digamos, transparente en su ejercicio y que hace valer sus derechos en la contratación estatal. Por ejemplo, volviendo al tema, este ejemplo de la venta de licores de la gobernación. Algo que se le reprochaba durísimo a la administración departamental es que la empresa que perdió el proceso, si es que hubo proceso, ¿ya? Había hecho acercamientos desde el 2016 hasta, digamos, desde enero del 2016 hasta agosto, en el momento en que se hizo la adjudicación del aguardiente, de la venta del aguardiente. Entonces, lógicamente, ya dejó pruebas de su buena fe de la intención de comprar. Y cuando llega el momento de vender, le venden a otro. Y sin atenderlo, sin atender nada. O sea, hay que lo que muestra que hay una arbitrariedad del Estado. ¿Ya? Estas personas pues denunciaron desde el punto de vista penal, pero no denunciaron desde el punto de vista administrativo, que yo decía, bueno, eso debe haber sido fundamental en este punto, porque ustedes, digamos, como empresarios, pueden demandar al Estado y ganar la utilidad, así no hayan contratado, si ustedes demuestran la arbitrariedad. Yo les decía, el día que salga la demanda aquí del intercambiador vial Agustín Agualongo, y lleguen a decir que sí, que el Estado adjudicó arbitrariamente ese contrato, pues esa empresa va a recibir la utilidad sin prestar el servicio. Entonces, la oportunidad de negocio, pues puede ser también por demostrar, digamos, que está defraudando el procedimiento. Pues aquí, lastimosamente, uno mira que en papeles, digamos, en materia formal, se demoraron menos de media hora en hacer todo el proceso. Pero yo no creo que eso haya sido así, ¿no? Supongo que durante la semana estuvieron cotizando, y contrataron con eso. Sí deja mucho que desear que a pesar de las cotizaciones se vuelva a ganar el mismo, ¿no? Pero pues bueno, eso es una decisión que nosotros la analizamos sin conocer, digamos, el cuadro comparativo, porque al menos debería haber un cuadro comparativo que me diga si este es el más barato por esto. Y ahí es donde yo les digo que es riesgoso para la entidad hacer ese tipo de cosas, digamos, de aparentar transparencia, publicando otras
otras cotizaciones, ¿no? Porque pueden decirle, bueno, pero usted no puede comparar objetivamente las cotizaciones que le presentaron. Pueda que la calidad de la arveja de uno sea mejor que la del otro y entonces en consecuencia pues no es objetivo el punto de comparación. Pero el Estado puede contratar directamente en estos eventos, ¿no? Eso sería como el escenario. No sé si tengan alguna otra duda acá. Bueno. Otras dos causales tienen que ver con contratos que suscribe la entidad con otras entidades públicas, ¿ya? Concretamente se refieren a dos contratos. El contrato de empréstito, que es el contrato de préstamo público cuando la entidad se endeuda, materia financiera del Estado, pues hay préstamos que se hacen con fin de TER, que sería una banca de segundo nivel, si no estoy mal, ¿ya? O contratos que hace el Estado colombiano, digamos, cuando se endeuda con organismos internacionales, como el Banco Mundial, el FMI, bueno, etcétera, etcétera. Ese tipo de préstamos de deuda externa ya se hacen directamente, es decir, no existe un procedimiento especial, o incluso cuando lo hacen directamente con bancos, hay una regulación específica que le dice, bueno, si usted se va a endeudar con la banca de primer nivel y la banca privada, ¿ya? Entonces, o bueno, en general, tiene que haber unos parámetros de comparación de pronto en las tasas de interés, bueno, cualquier cantidad de situaciones que pueden dar lugar a adjudicarle la plata a una entidad o a otra, digamos, en caso de que solo es el préstamo, pues además la colocación de esos dineros en algún tipo de cuenta. Entonces, en todo todo lo que tenga que ver con el tema de contratos financieros, eso se hace directamente y lo regula las normas específicas de la contratación, digamos, salvo que, digamos, estuviéramos encargados de un negocio de estos, pues la regulación es muy específica porque el Estado no se puede endeudar así como así. En este segundo, que son los convenios y los contratos interadministrativos, sí me voy a detener un poco porque en esto tenemos que tener mucho cuidado. ¿Listo? ¿Qué es un convenio o un contrato interadministrativo? Es una modalidad de contratación directa mediante la cual dos entidades públicas contratan. ¿Ya? ¿Cuál sería la diferencia entre convenio y contrato interadministrativo? En el caso del convenio, ¿ya? Se trata de dos entidades que quieren lograr un objetivo común, ¿ya? Entonces, Gobernación de Nariño contrata con el municipio de Huesaco un convenio con el cual ellos aportan unos recursos para contratar una obra pública, ¿ya? El mantenimiento de la malla vial, el corregimiento de, bueno, X a Y, ¿ya? Entonces, son dos entidades públicas con intereses comunes en ejecutar un proyecto. Y el contrato interadministrativo es cuando yo contrato a una entidad para que me preste un servicio. ¿Listo? Entonces aquí, importante identificar. El convenio, entonces exige, digamos, que dos partes, llamadas entidades públicas, pongan recursos técnicos, financieros, de personas, en efectivo, para cumplir un objetivo. El contrato interadministrativo no. El contrato administrativo es un contrato que se hace directamente con la entidad para que le preste un servicio. Por ejemplo, cuando contratan, una entidad pública contrata a la Universidad de Nariño para que le realice unas actividades de un concurso de méritos para seleccionar al personal. Entonces, yo no sé si ustedes están inscritos en la Comisión Nacional del Servicio Civil, en CIMO, ¿ya? Entonces allí se publican las convocatorias de selección de personal del Estado y pues las entidades no hacen los concursos, contratan con la comisión y la comisión contrata a una universidad para que realice el concurso. Entonces, allí lo que le estamos es contratando un servicio a una entidad o un bien, ¿ya? Por ejemplo, la Gobernación de Nariño contrata a Indumil, por ejemplo, para que le elabore alguna situación de tema de defensa personal, uniformes de defensa personal, bueno, elementos que estén en monopolio del Estado, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en este caso, se trata de un contrato interadministrativo y no un convenio.
Esto es importante identificarlo porque generalmente en este tipo de contratos es en donde más corrupción a veces se presenta. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque yo no puedo disfrazar una contratación que deba ir por obra, por licitación, por selección abreviada mediante un contrato o un convenio interadministrativo. Porque la norma nos dice, cuando se trate, miren concretamente lo que dice, cuando se trate, ¿ya? De contratos de obra, suministro, prestación de servicios de evaluación, de conformidad con normas y reglamentos técnicos, encargos fiduciarios, fiducia pública o instituciones de educación superior o las sociedades de economía mixta, estas deberán participar, digamos, de conformidad, ¿ya? Con la licitación pública o la selección abreviada. ¿Qué quiere decir esto? Que la entidad pública no puede disfrazar este tipo de situaciones y yo tengo que estar atento como posible oferente a esta situación. Les pongo un ejemplo. La gobernación contrata a la Universidad de Nariño para efectos de que realice una obra pública. Ustedes dirían, pero ¿cómo la entidad pública, la Universidad de Nariño va a realizar una obra pública? Pues lo puede hacer porque cuenta con una facultad de ingeniería. ¿Pero podría contratar directamente? No. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese contrato de obra tendría que hacerse por licitación o selección abreviada de acuerdo al presupuesto y la universidad participar en condiciones de igualdad con los particulares. ¿Ya? Esto no puede prestarse para hablar, digamos, que vamos a defraudar los procesos de selección para quitarles, digamos, a otras. Porque, ¿qué sucede? Hay entidades de contratación del nivel general contratan como estamos mirando, bajo estas modalidades, y dijimos entidades del nivel especial, que pueden contratar diferente. Entonces, para que me entiendan el ejercicio, yo con entidad A contrato con la entidad B que tiene un proceso de selección diferente y él coge y contrata a dedo. Entonces, lo que estoy es haciendo un intermediario de corrupción, pues en últimas. Le paso la plata a B para que B contrate a dedo, ¿ya? Porque B sí lo puede hacer y yo no lo puedo hacer. Entonces, eventualmente yo puedo advertir esa situación y decirle, mire, ese contrato deberían ponerlo a licitación, ¿ya? O a selección abreviada porque esa entidad no podía contratar directamente. Entonces, miren lo que sucede, eh, sobre todo cuando hay empresas de servicios públicos, ¿ya? De carácter oficial. Siempre cometen ese error. El año pasado mirábamos una entidad de un municipio aquí de Nariño que eh, contrató con la empresa de acueducto y alcantarillado, que era pública, no es el caso de Pasto, el de Pasto es un tema de economía mixta, y para realizar unas obras. Y uno decía, bueno, ¿y qué había? Cuando uno se pone a examinar ese contrato, examina entonces que no hay esto que se denomina la contrapartida. ¿Y qué es la contrapartida? Que ambas entidades pongan presupuesto. Ahí lo que había era un contrato interadministrativo en el cual la entidad, este municipio, esta alcaldía, contrataba directamente con la empresa de servicios públicos de acueducto para que realice unas obras de adecuación de alcantarillado. Y cuando yo me pongo a examinar mucho más allá el expediente, lo que estaban haciendo era que habían desviado esa plática para allá para que esa empresa contrate directamente en época de elecciones. Entonces, en una situación le dije, bueno, pero aquí esto es insubsanable porque ustedes no hicieron primero una contrapartida, ¿ya? O sea, no están demostrando de que las dos entidades están colocando recursos para cumplir un objetivo, sino lo que están haciendo es desviando. Entonces, ese contrato tiene unos problemas gravísimos, mejor échenlo para atrás porque si no, pues se van a meter en unos líos, ustedes verán lo que hacen, ¿ya? Entonces, digamos, con reserva de sumario de las partes, digamos, yo les cuento este ejercicio porque uno se da cuenta que a veces de esa manera se defrauda. Y el riesgo en el que uno se puede meter, digamos, si está del lado de la administración, por ejemplo, los contratistas, perdón, que suscribieron sus contratos con la entidad de servicios públicos, porque luego seguramente los van a vincular al proceso penal o al proceso disciplinario, ¿ya? Entonces, uno no solo debe garantizar que pues, a uno le den el contrato, sino también que el proceso de selección se haga bien hecho. ¿Listo?
¿Dudas sobre el tema de contratos o convenios interadministrativos? Si les quedó claro. Profe, yo no lo entendí, o sea, cómo se lleva a cabo el contrato interadministrativo Directamente, lo que importa para... cuando se trata de entidad. ¿Perdón? O sea, cuando dice que usted, por el ejemplo que nos ponía con la Universidad de Nariño, pero ¿por qué no podría contratar sabiendo que, o sea, no entendí, mejor dicho? Verá, lo que pasa es que los convenios y los contratos administrativos son contratos que se suscriben entre entidades públicas. Esa es la premisa. ¿Listo? Entre entidades públicas. Pero digamos, hay ciertos contratos como la obra, el suministro, la prestación de servicios, ya, los encargos fiduciarios, fiducias públicas, que se deben contratar mediante los procesos de selección. ¿Por qué? Porque yo no puedo, y le pongo el ejemplo, le decía, la Universidad de Nariño tiene la capacidad de ejecutar una obra pública. La tiene una facultad de ingeniería, tiene los profesores, podría contratar a obreros y hacerla, ¿ya? Pero en este caso, ¿qué hace la entidad si contrata directamente, que es lo que estamos viendo? Defraudando la expectativa de las constructoras de particulares que podrían participar en una licitación o en una selección abreviada y ganarse ese proceso. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que hace la entidad, entre comillas? Pues terceriza la contratación. ¿Por qué? Porque la entidad obligatoriamente tiene que hacer mediante licitación o selección abreviada, pero bajo el disfraz de un contrato de interadministrativo, pasa la plata a otra entidad y esa entidad contrata a dedo a los contratistas. ¿Sí me entiende? Entonces lo que están haciendo es tercerizando la plata para no hacer licitación o no hacer selección abreviada. Entonces, digamos, luego el contratista, por ejemplo, el que ejecuta la obra, se va a ver involucrado en un problema porque van a decir, bueno, ¿y usted qué tiene que ver? Y si le encuentran que tenía relación con el de la entidad gobernación y termina siendo contratista pues, de la universidad en ese proceso, pues lo que se demuestra es que hubo ese fraude, ¿ya? Que tenía que contratarse por licitación, que tenía que contratarse por selección abreviada, pero se hizo contratación directa. Por eso es importante, en el otro ejemplo que les colocaba de la alcaldía versus la entidad de servicios públicos, que se verifique que el convenio esté claro de que ambas entidades están haciendo aportes de dinero para efectos de garantizar, pues, que ambos están aportando para cumplir el objetivo. Ahora, yo les pongo una pregunta para verificar que ustedes me entendieron o no. Recuerden, miren lo que dice esto. Contratos de obra, suministro, prestación de servicios de evaluación, con normas técnicas, encargos fiduciarios y fiducias públicas. ¿Listo? Esos son los tipos de contratos. Contrato de obra, pues el tema de la obra civil. Suministro de bienes, ¿ya? Que en principio es de características técnicas uniformes, en consecuencia, selección abreviada. Y servicios de evaluación tiene que ver con un tema, pues, digámoslo, de consultoría, entre comillas, ¿ya? Prestación de servicios de consultoría. Encargos fiduciarios, ves, ya es un tema de administración de recursos públicos, ¿ya? O fiducias públicas, que esto se hace con los bancos y con unos procedimientos específicos, que ya les he dicho, el tema de financiero se hace. Entonces, vamos a poner el siguiente ejemplo. Tengo a dos entidades, bueno, coloquemos a una entidad de naturaleza pública. Entonces, Turnariño Limitada. Turnariño Limitada es una sociedad de economía mixta, entre comillas, pero el capital es 100% público. Entonces vamos a decir que es una empresa constituida como una empresa particular, pero sus socios son 100% públicos. La norma nos dice que cuando el 90% o más del capital esté en manos del Estado, se entiende como una empresa industrial y comercial del Estado. En síntesis, es una empresa del sector oficial, ¿ya? Ella presta servicios de turismo, es dueña del hotel Sindamanoy y del hotel Morazurco, ¿ya? Entonces, miren, tengo una empresa de capital 100% público que es dueña de dos hoteles. Y la alcaldía de Pasto quiere contratar el servicio de hoteles para atraer, digamos, cuando vienen personas a prestar servicios, digamos, de capacitación o vienen personas, bueno, cualquier situación.
Entonces, ¿lo podrían hacer directamente o tendrían que acudir a un proceso de selección, según la norma? Es una empresa pública que presta servicios de hospedaje, de hotel. Y tendría que ser por licitación pública, porque podrían entrar otras personas. Eso. Allí es donde tenemos que tener, digamos, la habilidad de identificar, ¿ya? Entonces, aquí nos dice las sociedades de economía mixta, las personas sin ánimo de lucro o las federaciones de entidades territoriales, estos contratos podrán ser ejecutados por las mismas siempre que participan en procesos de selección y contratación abreviada. Entonces, en efecto, ¿ya? Pese a que estamos aquí en un tema de obra, suministro o prestación de servicios, aquí podemos darnos cuenta que en efecto ellos participan en competencia con los particulares y si contratan directamente, pues están generando un perjuicio frente a la sana competencia que debe haber con los particulares. Deberían hacerlo así. Sin embargo, si ustedes consultan, esos son cantidades de contratos. Por ejemplo, otra empresa industrial y comercial del Estado de la Gobernación es Edinar, ¿ya? La empresa editorial de Nariño, que es la que publica las gacetas. Es una imprenta, ¿no? La imprenta departamental. Y se suscriben convenios interadministrativos del sentido de brindar servicios de publicidad, de, bueno, un poco de situaciones. Yo no diría, bueno, pero esta empresa no participa con los particulares, ¿ya? No hay cantidad allí de imprentas, de servicios de publicidad, ¿no? Entonces, allí es donde uno tiene que estar como hábil a poner el ojo, el dedo en la llaga, como se dice, para efectos de que haya más posibilidades. Yo vuelvo e insisto, digamos, en este estado de cosas, de acuerdo a la actividad económica que ustedes desempeñen, pues uno tiene que estar como muy hábil, digamos, a hacerle caer en cuenta al Estado que lo que está sucediendo, porque pues definitivamente los ingresos que vengan de contratos estatales van a ser los que van a salvar la patria en estas épocas tan difíciles. Entonces sí queda claro, ¿no? Digamos, en este caso, si se trata de servicios que se pueden vincular con particulares y participan en igualdad de condiciones, pues yo no voy a acudir al convenio o contrato interadministrativo, sino que ya tengo que hacer el proceso de selección. Y yo les mostraba a ustedes, permítanme si lo alcanzo a mirar acá, cuando hablábamos del principio de responsabilidad. Permítame un segundo. Yo vigilo aquí lo que le pasó a un alcalde por hacer ese tipo de situaciones. No sé si era esto. No, esto no es. Bueno, no sé si lo tengo aquí, la verdad, pero tenía un caso de un alcalde que lo que hizo fue eso, contratar con, también, la típica, con la empresa de servicios públicos para realizar una obra. La otra empresa contrató a dedo, la subcontrató, entre comillas, y pues lo que terminó haciendo fue generando ese proceso desviado de la contratación. Bueno, estos, digamos, también muy fáciles de analizar, tienen que ver con la contratación de bienes y servicios del sector defensa. Ellos lo hacen directamente a través de esta modalidad de contratación directa, pues fue que se contrató todos estos equipos para las chuzadas y el espionaje, ¿ya? Estos equipos de última tecnología que únicamente se acerca un carro a donde está usted y ahí ya le están robando toda la información de WhatsApp, le escuchan sus llamadas, le bajan Telegram si está conectado al navegador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que es el sector defensa, Dirección Nacional de Inteligencia y la Unidad Nacional de Protección, esto no se hace mediante SECOP, ahí solo se publican los contratos cuando ya están hechos. Eso lo contrata directamente el sector defensa. Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas. Aquí es importante de que esto tiene que venir, digamos, respaldado por unos conceptos de algunas entidades del nivel nacional como son Colciencias. Colciencia certifica que la actividad va a ser de carácter científico y tecnológico y en consecuencia, pues, ya, lo contrata directamente.
Por ejemplo, ahorita sé que se va a realizar en convenio, no sé si la gobernación y el municipio y la universidad, un observatorio, se va a modificar el observatorio astronómico que existe, se va a hacer un planetario, entre comillas, digamos, todo un laboratorio de temas científicos, de astronomía y física, y ahí en ese caso esos contratos que tengan como el desarrollo de esas actividades netamente científicas, pues harán directamente. Estos encargos fiduciarios, pues, tiene que ver con entidades del Estado que se encuentran en quiebra, digamos, en proceso de reestructuración de pasivos. Entonces ellos toda la plata la tienen que filtrar por una fiducia pública que determina si la inversión que están haciendo está bien o no está mal. Y esta es importantísima, señores. Esta es importantísima porque uno pensaría que a esto habría que apuntarle en un proceso de emprendimiento, ¿no? Miren, cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado, es decir, que ustedes son los únicos que pueden prestar el servicio o enajenación del bien. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un emprendimiento que soy el único, digamos, estamos hablando de un tema de una patente, por ejemplo, que usted es su patente, o un modelo de utilidad. Un modelo de utilidad es la mejora de un bien ya existente en el mercado, pero que solo usted lo maneja y tiene los derechos exclusivos de él. Entonces, usted es el único que puede venderle al Estado, nadie más. ¿Ya? Entonces, no le conviene ponerse de caritativo a dar distribuciones autorizadas a varios comerciantes, porque en lo que tiene que ver con el mercado, digamos, directo, ¿ya? Usted puede venderle directamente al Estado sin necesidad de un proceso de selección. Esto es bien complejo, ¿no? Bien complejo, pero no quiere decir que no existan casos, ¿ya? Y, por ejemplo, cuando se trata de contratación con fabricantes. Entonces, yo puedo buscar una mejora de utilidad. Yo no sé si ustedes ven el tema de propiedad industrial en su derecho comercial, pero digamos, si uno logra un modelo de utilidad sobre un bien que ya existe en el mercado, un modelo de utilidad es hacerle una mejora y que esa mejora pues sea innovadora, le dé una cualidad importantísima y usted adquiere los derechos por 10, 20 años de esa explotación exclusiva de ese modelo de autoridad, entonces usted coge y lo vende directamente sin necesidad de un proceso de selección. O sea, eso es buenísimo. O también se da el tema de la contratación de servicios artísticos, ¿no? Cuando usted va a contratar con un artista, se entiende que el contrato es intuito personae, decían los romanos, ¿no? En consideración a la persona. Entonces, en esos escenarios, pues el artista es él y vamos a contratar con él, ¿ya? Entonces, no podemos decir que puedo hacer un proceso de selección, porque el contrato es con esa persona. Ahora, yo les pongo en duda y les hago una pregunta para ver si vamos claros en lo que vamos entendiendo. Una restauración de un edificio, digamos, que tenga protección histórico-arquitectónica, ¿por qué proceso de selección debería hacerse? Entonces, tenemos un edificio que es patrimonio inmaterial de la humanidad y vamos a contratar una restauración. Contratación directa, porque ahí dice que por la ejecución de trabajos artísticos, al ser arquitectónico y un patrimonio, se vuelve artístico. Entonces, había que tener cuidado, ¿no? Y les digo porque en alguna oportunidad, ahí enfrente de la catedral sí se ubica, ¿no? Hay una casona vieja que es donde quedaba, sí, el Fondo de Previsión Social del Departamento de Nariño. Esa casa estaba, pues, desalojada, es de la gobernación, pero estaba totalmente desalojada porque estaba en riesgo de caerse. Y ahí se contrató unas adecuaciones, digamos, de restauración, porque era una casa, por dentro eso tiene una estructura supremamente colonial,
ya es un patrimonio, digamos, y no podía ser tocada. Y se hizo directamente. Sin embargo, la Contraloría decía que ciertas obras no podían ser consideradas como artísticas, entonces ahí hay que tener cuidado, ¿ya? Entonces, si se trata de un modelo arquitectónico, recordemos, todo lo que tiene que ver con arquitectura, que no se nos olvide, eso se va por concurso de méritos, ¿ya? Y eventualmente debían haber convocado a que varios profesionales de arquitectura presenten sus diseños sobre la restauración y que unos pares contratados también, independientes y autónomos, evalúen esos modelos y decidan. Entonces ahí está la duda, digamos, o la línea delgada en la cual uno tiene que tener cuidado, digamos, cómo se contrata. Y esta, la más común de todas, la prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión. Ese es el famoso contrato de prestación de servicios que lo contratan a uno para adelantar actividades, digamos, de apoyo a la gestión, como profesional, como técnico, como asistencial. Y es el típico contrato, pues, que más se utiliza en la actualidad. Sobre este también me voy a detener un poco. ¿Por qué? Porque contratar prestación de servicios profesionales, en el caso de los profesionales, o de apoyo de gestión, en el caso de personas del nivel técnico hacia abajo, ¿ya? Pues definitivamente debe tenerse mucho, pero mucho cuidado de no incurrir de pronto en contratación excesiva de pronto o de contratación de funciones que son o están establecidas para las personas que trabajan directamente en la entidad pública. Entonces, de apoyo a la gestión quiere decir que es para contratar personas, digamos, para contratar funciones, obligaciones o servicios que no pueden cumplirse con el personal de planta. Entonces, por ejemplo, la Gobernación de Nariño tiene una planta de, creo que máximo 280 personas, pero para poder funcionar contrata más de 2.000 personas por prestación de servicios. Yo pensaría que son menos, sino que se contratan individualmente, digamos, en semestres. Entonces vamos a decir 1.000 personas, ¿ya? A título de ejemplo. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué a estas personas no las vinculan laboralmente? ¿Por qué no reestructuran el tema del Estado para que estas personas entren como servidores públicos y no como contratistas? Porque la situación es bien diferente, digamos, desde el punto de vista de la responsabilidad. Por ejemplo, a veces los contratistas cometían irregularidades y Procuraduría nos decía a nosotros, pero es que aquí no responde el contratista, salvo que esté prestando directamente el servicio público, es decir, sea un contratista externo, no interno, ¿ya? Que esté afuera de la entidad, no trabajando ahí dentro de la entidad. Responde el supervisor. ¿Ya? Entonces hay un manto de responsabilidad complejo que afecta a la persona que está supervisando un contrato estatal de prestación de servicios. Otro escenario es que si yo demuestro que cumplo horario, recuerden ustedes los elementos de la relación laboral, ¿ya? Que soy subordinado, que cumplo horario, que presto personalmente el servicio y que recibo una remuneración, pues estaríamos ante un contrato realidad. ¿Y qué es el contrato realidad? Pues que a mí me tienen que pagar las prestaciones sociales como que si yo fuera servidor público. Entonces, la entidad debe tener mucho cuidado con la contratación, digamos, excesiva o contratar prestación de servicios de personas que son funciones propias de la entidad, digamos, que no sean de apoyo. Para que me entiendan mejor con un ejemplo, existe un cargo en la entidad, ¿ya? Por ejemplo, profesional financiero grado 1, ¿ya? Para trabajar en la Secretaría de Hacienda de esa entidad. Pero yo no nombro, no quiero nombrar por miedo, porque no me da la gana, ¿ya? Y contrato a una persona para que haga las funciones de ese profesional. Ese profesional sale de la entidad, demanda y va a lograr que le paguen sus prestaciones sociales como servidor público. ¿Por qué? Porque está ejecutando ya funciones que deberían ser ejecutadas por un servidor público. Entonces, es totalmente preocupante, digamos, y estas demandas hay todo el tiempo, porque la entidad, lógicamente,
por temas a veces burocráticos, por temas de desorganización o por temas de que en realidad crear nuevos cargos de trabajo son costosísimos, digamos, una reestructuración de una entidad estatal son costosísimas, pues se apoyan estos contratos de prestación de servicios que deberían ser la excepción. La regla general, el empleo público. La excepción, el contrato de prestación de servicios. Pero si vamos a todas las entidades de toda la nación, de todos los departamentos, de todas las alcaldías, la mayoría son contratos de prestación de servicios. Y muchas veces, nuestra primera experiencia laboral a veces termina siendo con un contrato de prestación de servicios. Lo importante es, digamos, verificar que en efecto pues haya esa autonomía e independencia de la prestación del servicio. ¿Ya? Cuando no hay autonomía, cuando no hay independencia en la prestación del servicio, pues definitivamente allí uno podría salir de la entidad y demandar y que le paguen las prestaciones sociales. ¿Listo? ¿Queda claro? Aquí vamos a ver un ejemplo de un contrato de prestación de servicios. Entonces se dan cuenta que es una contratación directa, es el último contrato directo que sea. Ahí dice, el contratista se compromete a prestar sus servicios profesionales como abogado de la Secretaría de Gobierno con idoneidad y capacidad, requerimientos y cumplimientos de la misma con el fin de control, convivencia en el municipio. Entonces aquí se contrató a un abogado, aquí es directamente, ¿ya? Se carga es directamente el contrato. Listo, aquí no hay mayores consideraciones. Lo que sí, vamos a revisar aquí a ver si están los documentos. La entidad debe certificar que en realidad con el personal de planta que tienen, pues no es suficiente para poder cumplir las funciones. Revisábamos el otro día en otra clase que pues uno no sabe, ¿no? Ahorita se supone que la gente no está como, digamos, laborando al 100% las entidades públicas y sin embargo se han disparado este tipo de contratos. Vamos aquí que se abra el PDF. Listo, aquí es una lista de chequeo que tiene la entidad. Entonces por aquí hay un certificado de no existencia de personal, folio 3. Entonces miren, ya, entonces nos dice aquí el secretario de Talento Humano que en la planta de personal del nivel central de la alcaldía no existe personal suficiente para desarrollar actividades que a continuación se describen. ¿Ya? Entonces está diciendo que la persona definitivamente, el personal que tiene la entidad en este momento no tiene, digamos, la capacidad de prestar los servicios. Entonces se justifica en este caso si hay necesidad de sacar un acto administrativo, entre comillas, ¿ya? Que son unos estudios previos que certifican o que demuestran por qué se hace necesario contratar acá a un profesional para apoyar la Secretaría de Gobierno Municipal. ¿Listo? ¿Cuánto es el valor de los contratos? ¿Cuánto le pagan? ¿Ya? Miren que el pago de los honorarios en el municipio es bastante bajito. Y esto, a propósito, ¿no? El tema de las estandarizaciones es un buen tema que uno debe tener en cuenta. El tema de los honorarios por niveles, digamos, en materia de prestación de servicios, no está estandarizado. Depende de la entidad, es el valor de lo que le pagan. Entonces, en entidades como el departamento, dense en cuenta, aquí a un abogado le pagan 2.300.000 mensuales. En la gobernación es de 4.300.000 o 400.000 pesos. Entonces, hay diferencias sustanciales. Pueda que haga lo mismo, pueda que el de acá haga más. ¿Ya? Pero, digamos, no hay una estandarización de honorarios porque eso depende del precio y del personaje, que no debería ser así, pero suele darse. ¿Listo? Entonces, aquí contratan a una persona que no tiene ningún tipo de especialización, únicamente el título profesional, listo, ciertas habilidades y se acabó. Distribución de riesgos, ¿ya? Podemos ver aquí este tema de los riesgos, por ejemplo. ¿Qué riesgos asume el contratista? ¿Qué riesgos asume el municipio? Aquí no se exige garantías,
quién va a ser el supervisor, cuáles son los documentos. Es más, si uno consigue aquí gente, digamos, aquí le puede verificar toda la información, digamos, que ha presentado esta persona. Mire. Bueno, pues ya nos estamos yendo de más a ver información personal de esta abogada. Entonces, ¿queda claro en el tema de contratación directa? Digamos, eso ya es una forma de selección que hace la entidad estatal para apoyar en la gestión que realiza en su desarrollo de sus actividades normales. ¿Alguna duda sobre contratación de prestación de servicios? No, profe. Listo. Bueno, aquí ya finalmente el tema de arrendamiento, adquisición de inmuebles, contratación de bienes y servicios de la Dirección Nacional de Inteligencia, digamos, que requieren reserva para su adquisición, son temas netamente de seguridad nacional, ¿ya? Arrendar o dar en arrendamiento un bien no requiere proceso de selección, porque la entidad estatal también puede arrendar directamente a alguien. Adquirir los bienes, recordemos, ¿ya? Adquirir los bienes inmuebles, comprar una casa, un local, un lote, lo hace directamente, pero si lo va a vender, ahí sí le toca hacer un proceso de selección. No nos olvidemos de eso. Bueno. Profe, o sea que independientemente del tipo de arrendo que se vaya a hacer y para las cantidades que sea, siempre se va a hacer de manera directa. Sí, siempre de manera directa. Entonces, allí es un tema bastante complejo, ¿no? Desde el punto de vista crítico, digamos, hay veces entidades que arrendan, o hay personas que se dedican a arrendarle al Estado, por ejemplo. Entonces, uno sabe que hay aquí unos 3 o 4 propietarios de bienes que hacen unas inversiones cuantiosísimas en restaurar un edificio viejo, pero ya porque tienen amarrado arrendárselo al Estado. Entonces el Estado lo arrenda, pagan unos cánones grandísimos de arrendamiento mes a mes y luego terminan cubriendo o superando, digamos, la inversión en menos de 1 o 2 años. Eso pues, se ha vuelto negocio y, pues por la modalidad de contratación es directa. ¿Listo? Pero digamos, todos estaríamos en esa posibilidad de brindarle en arrendamiento al Estado o arrendar determinados bienes. Entonces, jamás lo que el Estado no puede es dar gratuitamente, ¿no? Dar en comodato, que se denomina un bien, salvo que se trate de una fundación, una entidad sin ánimo de lucro y en ejecución de un proyecto, digamos, de interés social. Pero el Estado sí puede recibir gratuitamente bienes, digamos, que se los donen o que se los presten para que realice sus actividades. Y, digamos, comprar el bien también lo pueden hacer directamente. Ahí lo único que se exige es que haya los avalúos pertinentes para que no vaya a haber sobrecostos. Y en especial, por ejemplo, el tema de, y es importante tener en cuenta, el tema de los usos de suelos, ¿no? Porque a veces se compra predios por parte del Estado para realizar proyectos y luego se dan cuenta que ahí no van a poder construir por el tema de uso de suelos. Entonces es importante tener claridad de eso. Entonces, mira, aquí en arrendamiento es verificar nomás las condiciones del mercado inmobiliario, ¿ya? Es decir, verificar cuánto me puede costar ese arrendamiento, en últimas, pero como generalmente quien arrenda al Estado pues no tiene mucha competencia, ¿ya? Porque necesitan espacios grandes, pero lo que uno critica siempre es que esas inversiones se podrían hacer directamente para construir, ¿ya? Construir grandes escenarios, digamos, que permitan mejorar la infraestructura, pero sin embargo esos procesos no se lleven a cabo. Bueno, hay una contratación, ¿ya? Que esta es importante que ustedes la tengan en cuenta porque generalmente es la que tiene que ver con todo lo que viene el sector sin ánimo de lucro, ¿ya? No está en la ley 80, en la ley 80 son las que estamos viendo hasta aquí, hasta esta J, contratación de bienes y servicios de la Dirección Nacional de Inteligencia.
que requieran reserva para su adquisición. Sin embargo, a veces hay posibilidad vía constitución de contratar directamente, entre comillas, ¿ya?, con entidades sin ánimo de lucro, y dice la norma, de reconocida idoneidad para impulsar programas y actividades de interés público. Entonces, muchos de los emprendimientos que tienen que ver con este ánimo de colaborarle al Estado en el cumplimiento de sus fines es, no, pues montémonos una corporación, una fundación, una asociación y contratamos directamente, ¿ya? Entonces, muchas asociaciones comienzan así. Este es el modus operandi. Entonces, yo tengo un proyecto en mente, ¿listo? Un proyecto en mente que yo quiero financiarlo con recursos estatales, ¿ya? Y veo que en el plan de desarrollo, por eso es bueno participar en las discusiones de los planes de desarrollo de los municipios o del departamento, que están discusiones que se están dando ahorita, lastimosamente de manera digital, digamos, sin esa posibilidad de acudir a las discusiones presenciales por la pandemia, y mirar, digamos, escenarios en los cuales el Estado dice, sí, voy a invertir 5.000 millones de pesos en desarrollar proyectos productivos de tal naturaleza. ¿Listo? Por ejemplo, recuperar o fortalecimiento de la venta de la producción de lácteos en el departamento de Nariño, la cadena láctea. ¿Ya? Entonces, nosotros miramos aquí, entre todos los que estamos hoy conectados, que es una posibilidad de negocio. Entonces dijimos, no, pues la idea, para no entrar en debates del ánimo de lucro, la idea es ahorita procurarnos trabajo propio. Entonces creamos una entidad sin ánimo de lucro y vamos y formulamos el proyecto. Somos expertos en formulación de proyectos, hacemos, digamos, ese esquema de cómo es que se va a realizar ese proyecto productivo, ese apoyo, esa asistencia técnica a los productores de lácteos de la región. Presentamos el proyecto, lo registramos, porque eso es un trámite. Yo no sé si ustedes ven temas de proyectos, digamos, en su carrera, pero eso es un trámite porque se lo registran en un banco de proyectos, tiene que pasar por unas habilitaciones de distintos cuerpos colegiados, ¿no?, que serían los famosos OCAD, o las entidades encargadas de esto. Entonces sería el Ministerio de Agricultura, y nos salió bienísimo, ¿ya? Nos aprueban el proyecto, ahora viene el contrato con la entidad para que ejecute ese proyecto. Entonces miren que es un buen ingreso, ¿ya? Pero entonces a veces se pierde o se desconoce esta palabrita de aquí, reconocida idoneidad. Entonces, si su propósito es formular un proyecto y que se lo financie el Estado, pues yo tengo que tener una entidad que no haya sido recién creada, sino que ya haya tenido experiencia en ese proceso y lograr. Entonces yo les pongo un ejemplo y se los pongo, digamos, desde el punto de vista netamente académico. Y es un ejemplo que yo siempre lo tengo en la punta de la lengua porque me parece nefasto cómo fracasó y que hubiera tenido una buena alternativa. Entonces, hubo una asociación de productores de lácteos que presentó un proyecto y lo llevó en el año 2012 a todo el Sistema Nacional de Regalías, que era con el propósito de que el Estado financie la creación de una transformadora de lácteos. Aquí va a ser esta transformadora, pues, acopiar todo como se dice, la pequeña producción de la leche, transformarla y venderla en productos elaborados, ¿ya? Entonces presentaron el proyecto, contrataron a personas expertas en el tema y lo lograron hacer. Pero hubo unas malas asesorías allí cuando el proyecto ya entró para ejecución del Estado, porque ubicaron mal el proceso de asociación, ¿ya? Lo hicieron mal, lo hicieron como una entidad con ánimo de lucro, lo hicieron como una sociedad. Al hacerlo como una sociedad, pues truncaron el proyecto. Primera situación fue esa. ¿Por qué? Porque el Estado no puede invertir en procesos donde haya ánimo de lucro. Tiene que ser un ánimo sin ánimo de lucro. Entonces, primer error fue haber utilizado una forma asociativa con ánimo de lucro, una sociedad comercial. Luego quisieron darle un ánimo más democrático, es decir, en que se convirtiera en una SAS y que en esa SAS se vendiera a cualquiera que pudiera cumplir, quisiera ser parte de esa sociedad, pues cumplir el poder comprar las acciones,
pero también lo hicieron mal, ¿ya? Y después de todo un proceso, miren, más de 8 años, el proceso no se pudo llevar a cabo. ¿Por qué? Porque recuerdo yo que a mí me tocó poner la cara en una oportunidad en ese proceso y les decía, bueno, listo, supongamos que se pretermite este requisito que es de carácter constitucional, o sea, yo no puedo invertir como Estado en una empresa privada, digamos, si no tiene un proceso, digamos, de cumplimiento de un fin social, ¿ya? Entonces, otra cosa sería lo de Findeter. Yo no sé si aquí estuvieron algunos de ustedes en esa capacitación de Findeter que hubo ayer. De Findeter no es del Fondo Emprender. Digamos, este es otro tema, porque es una plata destinada exclusivamente para fomentar emprendimientos empresariales, ¿listo? Pero le toca finalmente, es un préstamo, entre comillas, y que en caso de cumplir y lograr esa generación de empleo, que es lo que busca, al fin es diferente, entonces le pueden condonar la deuda, acá no. Entonces, les decía, bueno, ustedes, listo, supongamos que no importa que sea una entidad con ánimo de lucro y que hay la posibilidad de hacer la inversión de los 5.000 millones de pesos en la construcción de esa planta de transformación láctea. Pero dígame cuántos quesos usted ha producido, cuánto yogur usted ha producido. Cero, es una empresa de papel. ¿Ya? Entonces, las recomendaciones para poder entrar a contratar con el Estado a través de un emprendimiento de estos, ya que es apoyar al Estado en el cumplimiento de sus fines y contratar directamente, pues, o asociarse con una entidad de ánimo de lucro que ya esté andando, que ya tenga experiencia en el objeto del contrato, o crearla desde ahora y esperar a que coja fuerza, digamos, adelantar experiencia y luego ya entrar a contratar con el Estado, ya sea porque usted formula el proyecto o porque la entidad convoca a personas para que presten esos servicios. ¿Listo? Entonces, está toda la contratación directa que tiene que ver con entidades de ánimo de lucro o con entidades estatales, digamos, que sería la contratación directamente con el sector empresarial, y una contratación específica para entidades sin ánimo de lucro, ¿no? ¿Cómo se mide esta situación? Nos dice que tiene que haber unos indicadores de idoneidad. Ahora, antes era directo, digamos, directo. Cuénteme. ¿A qué se refiere? O sea, no entendí cuando dice que, o sea, no se puede contratar o sí se puede contratar con entidades bueno, en este caso sin ánimo de lucro, o sea, las entidades privadas sí lo pueden hacer. No, en el ejemplo que yo le colocaba era lo que le respondíamos, ¿no? Digamos que la empresa no podía entrar en este mismo ejercicio, ¿ya? La empresa tenía que participar en un proceso de selección, venderle sus bienes y servicios, pero la empresa privada no podría, digamos, entrar a apoyar en el cumplimiento de los planes departamentales o municipales de desarrollo. Lo que les digo es que, digamos, desde el punto de vista de que ustedes, digamos, no estén en el lado de la asociación con ánimo de lucro, que sería una sociedad comercial, sino una entidad sin ánimo de lucro, como una asociación, una corporación o una fundación, ¿ya? Porque uno puede adelantar, digamos, ese tipo de emprendimientos también, pues puede contratar directamente con la entidad, ya sea que usted formule el proyecto y se lo presente a la entidad, o que la entidad convoque a personas de reconocida idoneidad para ejecutar un determinado proyecto. Más ocurre en la primera opción, digamos, que yo formule el proyecto, que vaya como entidad sin ánimo de lucro a decirle al Estado, financiemelo, ¿ya? Porque es acorde al plan nacional o al plan seccional de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que le van a evaluar allí? Indicadores de idoneidad, experiencia, eficacia, eficiencia, ¿ya? Que tengan experiencia y que no haya, digamos, una selección objetiva, digamos, que no haya una selección, perdón, subjetiva, que se contrate porque sí con determinadas organizaciones sin ánimo de lucro. Entonces, lo importante, digamos, es que para esta contratación directa hay que acreditar esos indicadores de idoneidad, experiencia, eficacia y eficiencia. Lo anterior con el propósito de poder lograr que le financien un proyecto de esta naturaleza. ¿Listo? ¿Sí quedó claro, Natalie, o le quedó la Sí, duda? profe, ya. Listo. Bueno, entonces, no sé qué dudas tengan sobre los procesos de selección. Recordemos entonces que por regla general es la licitación pública, ¿ya? La que nos vincula a la contratación de acuerdo al bien
es decir, cuando estamos en procesos de selección de características de bienes o servicios de características técnicas uniformes, pues será la selección abreviada o de acuerdo con la menor cuantía, es la selección abreviada, o para la contratación de cierto tipo de bienes, que ya los miramos, es la selección abreviada. Cuando voy a contratar consultorías o modelos o diseños, modelos o diseños de carácter arquitectónico, de obra pública, es el concurso de méritos. La mínima cuantía es un proceso cortico para contratar montos hasta del 10% de la menor cuantía. Y la contratación directa es la excepción de todas las excepciones, es decir, que solo se contrata cuando concurran sus causales y ya miramos urgencia manifiesta, prestación de servicios, temas de defensa, ¿ya? Inclusive la contratación con entidades sin ánimo de lucro. ¿Listo? Entonces, en síntesis, estos serían los procesos de selección que tiene la entidad estatal que obligatoriamente cumplir en cada uno de esos requisitos para poder proveerse de bienes y servicios por parte de los particulares. Entonces, eso sería a grandes rasgos, digamos, lo que es la forma en la que se participa, cuáles son los requisitos, miramos los requisitos habilitantes, los requisitos objetivos, pero concretamente, digamos, si ya tenemos dudas sobre un sector específico, pues nos tocaría revisar es en concreto un ejemplo de una contratación en especial. Entonces yo no sé si para el día de mañana, por ejemplo, alguno de ustedes, si ya tiene empresa, pues nos diga, listo, miremos un proceso de selección de mi ramo, digamos, de negocio, y podemos revisar allí, digamos, qué tipo de contratación le toca, cuáles serían los requisitos, aunque en síntesis los requisitos de carácter jurídico, por ejemplo, que es la existencia, la representación legal, ya son los mismos para todos. Lo importante entonces es saber que tengo que tener unas capacidades financieras, de organización, técnicas, contar con el personal que me apoye para prestar los servicios, estar inscrito en el RUP si voy a participar en estos escenarios, ¿ya? Licitación pública, selección, concurso de méritos, el registro único de proponentes. Y si es mínima cuantía o contratación directa, pues definitivamente lo podemos hacer sin necesidad del RUP, es mucho más fácil, ya miramos un proceso de más o menos una semana por tarde, y la contratación directa ya que es, entre comillas, la contratación a dedo que hace el Estado, pero que también tiene que guardarse unas ciertas reglas que ya hemos acabado de ver. ¿Listo? No sé qué dudas tengan sobre este punto. ¿No hay dudas? Bueno, entonces les reitero, por favor, mirar a ver en qué fecha de esa última semana de este mes o la primera semana de junio, que es el tiempo que tenemos, hacemos nuestro examen para que ustedes también se vayan agendando, ¿vale? Entonces, por favor, les pido que si se reúnen ya con la totalidad de compañeros o tienen algún grupo, pues pongan de presente esa fechita para que la dejemos de una vez pactada el día de mañana. ¿Listo? Entonces, por hoy vamos a dejar allí. Y mañana pues ya avanzaremos con otros temas importantes, que es ya cómo actuar dentro de la ejecución del contrato. ¿Listo? Gracias, profe. Hasta Bueno, luego. que estemos bien. No olviden dejar constancia de su asistencia en el chat.
Que tengan muy buenas tardes.